Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto estar una vez más con ustedes a través de este canal. Y bueno, como siempre, este canal es para exponer la palabra de Dios. Estaremos llevando una clase sin duda muy, pero muy interesante, como todas las que usted puede encontrar aquí en este medio de comunicación. Si usted le gusta, bueno, pues póngale allí un like y suscríbase, por favor, ¿verdad? Para que continuemos subiendo clases basadas en la palabra de Dios. En esta ocasión yo estoy escribiendo un libro y voy a presentar parte de este libro precisamente en una clase que se denomina así en una interrogante. ¿Por qué soy madre? Yo espero que, bueno, pues esta clase, este tema sea de gran bendición para usted, como todos los que he expuesto aquí en este canal Norim. En este libro yo estaré tratando, como siempre, bueno, pues un tema muy importante, como lo es el saber en qué condiciones emocionales estábamos las mujeres cuando nos embarazamos de nuestros hijos. Por supuesto, esto es para las personas que hemos tenido hijos, que hemos tenido esa bendición. Es bien importante, ¿verdad? Analizar sobre este milagro que Dios hace posible en nosotras las mujeres. Vamos a hablar un poquito de las mujeres y bueno, pues vamos a ver, a pedirle a Dios que en el nombre de su amado Hijo Jesucristo, a través de su Santo Espíritu, nos dé esa sabiduría que necesitamos. Nosotros abramos el corazón de una manera extraordinaria para poder recibir lo que la palabra de Dios nos dice. Desde que la mujer fue creada por Dios para ser compañera del hombre, sin duda, uno de los planes del Señor estaba en dotarnos con características muy distintas a las del hombre, o sea, a las de Adán, que fue el primer hombre sobre la tierra. Vamos a recordar este hecho trascendental, cómo surge la mujer, cómo Dios creó a la mujer, ¿verdad? Que esto fue en el huerto del Edén. Nos vamos al libro de Génesis, en el capítulo 2, versículos 22, dice: y de la costilla que Jehová tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Con esto ya se estaba estableciendo desde el principio el papel de Eva, de ser la compañía, la ayuda idónea, la parte íntima de Adán. ¿Por qué la parte íntima? Porque si nosotros consideramos que Dios tomó una costilla, bueno, tomó la costilla está en el tórax, que es lo que cubre los órganos como el corazón, los pulmones, todo esto. Entonces, hablando del corazón, que es espiritualmente, que representa el asiento de las emociones, de los sentimientos y de las pasiones, bueno, pues la hizo a la mujer, nos hizo a la mujer para ser compañías idóneas del hombre. No nos hizo del hueso de la cabeza para estar encima del hombre, ni de los huesos de los pies para estar por debajo de los pies del hombre. Bueno, entonces con esto ya se estaba estableciendo desde el principio nuestro papel. Así que quede un poquito claro. En Génesis 3:16 habla ya de un hecho muy importante, ¿verdad? Cuando el hombre y la mujer ya habían pecado. Dios, bueno, pues estaba molesto porque habían desobedecido y emitió una serie de juicios sobre la humanidad. Y le dijo a la mujer en el capítulo 3, verso 16 de Génesis, a la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Esto es impactante, ¿verdad? Para nosotras como mujeres. Esta declaración hecha por Dios. Claro, las mujeres no somos directamente objeto de maldición. Resulta obvio que nos hallamos bajo la condena general a causa del pecado. Desde luego que tenemos una gran esperanza en relación a esto, y desde luego que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero esto lo trataremos más adelante. Por otro lado, vamos a destacar el papel de nosotras las mujeres como esposas y como madres, así como los sufrimientos que traen consigo la maternidad. Y no es únicamente los malestares físicos, también me refiero
a los morales. Las mujeres que menciona la Biblia, que eran estériles, llegaron a mostrar una serie de sentimientos cuando tuvieron a sus hijos por obra milagrosa de Dios. Algunas estaban sintiendo amargura, desaliento, precisamente por no poder tener hijos, pero también por otras circunstancias que estaban viviendo. Y es que las familias numerosas en aquel tiempo, en el tiempo de la ley, en el tiempo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, las familias numerosas eran señal de bendición, mientras una familia que no tenía hijos, un matrimonio que no tenía descendientes, pues era producto, decían, de una maldición. Esto lo podemos ver en Génesis capítulo 20, versículos 17 y 18 y en el Salmo 113, versículo 9. Los judíos consideraban que los hijos eran una señal del favor de Dios y la falta de estos pues ponía en evidencia que a lo mejor Dios se había desagradado de ellos, ¿verdad? Aunque hubo sus casos. Esto no fue precisamente el caso del sacerdote Zacarías y su esposa Elizabeth en los tiempos ya del Nuevo Testamento. Ellos eran justos ante los ojos de Dios, y aunque ya se tenía esta costumbre entre los judíos, lo que yo le dije anteriormente, pues en ellos no entraba esto de que fueran objeto de alguna maldición, sino porque era gente consagrada a Dios. Pero, claro, desde luego Dios hizo un milagro extraordinario y ellos son los padres de Juan el Bautista. Dios le dio la oportunidad a Elizabeth de ser madre de uno de los profetas nazarenos muy importantes en el ministerio del Mesías, en el ministerio de nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces, la madre de Juan, Elizabeth, se embaraza por obra milagrosa y bueno, allí está revelándose el poder de Dios. Hay otras mujeres en la Biblia que tampoco no podían tener hijos. Sin embargo, Dios en su momento cumplió su palabra. Ellas oraron algunas fervientemente y Dios les dio ese privilegio. Por eso dice la palabra, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón, ¿verdad? Vamos a decir algunas mujeres que están en el libro sagrado, las sagradas escrituras, la Biblia. Sara, por ejemplo, la esposa de Abraham. Sara y Abraham eran ya personas adultas mayores, ellos no tenían hijos, era gente acaudalada, tenían bienes materiales, pero no tenían lo más importante que era un hijo. Entonces ahorita vamos a comentar un poco en relación a esto. También Rebeca, la nuera precisamente de Sara y de Abraham, porque Dios les dio un hijo, acuérdese, el hijo de la promesa llamado Isaac. La mujer del hijo también en su momento pues experimentó esta situación, la esterilidad, pero también fue madre. La madre de Sansón, Ana, la mamá del profeta Samuel, por mencionar algunas. Algunas, bueno, tuvieron un final feliz, ya que fueron bendecidas por el don de la maternidad. En algunos casos, como en el caso de Sara, en edades muy, pero muy avanzadas tuvieron hijos. Así cumplieron el propósito por el cual Dios hizo posible los milagrosos nacimientos de estas criaturas. Cada una de estas madres experimentó el mismo deseo de tener en sus brazos un hijo, pero cada una fue motivada por diferentes sentimientos que demostraron en su momento. Vamos a hablar de Ana, la madre del profeta Samuel. Ella tenía tiempo sintiendo mucho enojo, amargura y hasta impotencia. Dirá usted, ¿por qué es esto? ¿Por qué yo estoy manifestando estos sentimientos de Ana, la mamá de Samuel? Bueno, porque ella era la segunda mujer. En esos tiempos no es que se permitiera, sino que era parte de la cultura. Algunos hombres tenían hasta 2 esposas. Este era el caso de Elcana, el esposo de Ana, ya tenía otra esposa llamada Penina, la cual sí tenía hijos e hijas. Y bueno, pues la condición humana no la podemos nosotros negar.
Penina le hacía la vida imposible a Ana y cada vez que podía la humillaba porque ella sí tenía hijos y Ana no tenía hijos. Entonces, de por sí ya Ana ya traía ese dolor en su corazón que no podía tener hijos y luego le echaban sal a la herida, en este caso Penina, su rival, pues ella entró en un estado de desesperación, de frustración, de amargura y así lo denota al momento de ir al templo a pedirle a Dios un milagro. Ella tenía un sueño. Ella tenía un sueño que quería cumplir y le dijo a Dios, le dijo con todo ese dolor, con todos esos sentimientos encontrados en su corazón, se lo hizo saber a Dios, a tal extremo que era tan ferviente su oración que el mismo sacerdote del templo creía que estaba ebria por la misma intensidad con la que Ana estaba orando, porque tenía deseos de tener un hijo. A lo mejor la estaba moviendo el deseo de tener el hijo, de decirle a Penina, mira, yo también pude. O sea, hay muchas cosas, porque cada persona somos diferentes, tenemos diferentes sentimientos, aunque sea una sola cosa, cada quien reacciona de manera diferente. Acuérdese que estamos hablando de seres humanos igual que usted y que yo. Solo Jesucristo, solo Dios, ellos sí, nada tienen que ver con nuestra condición humana. Sin embargo, cada uno de los personajes que están plasmados en la palabra de Dios fueron seres humanos, le repito, igual que usted, igual que yo. Entonces, Ana pidió un hijo y le dijo al Señor, si tú me concedes este milagro, yo voy a traer a mi hijo pequeño aquí al templo para que te sirva. Eso fue lo que Ana le pidió a Dios. Entonces, aquí lo podemos leer nosotros en la primera de Samuel, capítulo 1, versos del 1 al 20. Bueno, Dios contestó su oración, ¿verdad? Aquí, como yo lo dije anteriormente, recuerde que Ana fue motivada por una serie de emociones y sentimientos encontrados, causados por el ataque de una persona. Lo bueno es que ella decidió hacer lo correcto, pedirle a Dios, dejarle allí la petición al Señor y decirle, si tú me concedes este sueño, este milagro, yo lo voy a traer a tu casa, yo lo voy a poner a tu servicio, este hijo, y las cosas seguramente que irán de diferente manera. Eso fue lo sabio que Ana hizo en esta situación, ¿verdad? Sin embargo, bueno, pues considerando el plan de Dios, que era dar a la mujer el don de la maternidad, el propósito de Dios no fue para que satisfagamos nuestros deseos personales, ¿verdad? Porque hay gente que dice, bueno, ya se me pasó el tren, como luego decimos, ya no tengo la edad, porque las mujeres tenemos una edad para tener hijos, si no, pues como dicen los ginecólogos, los médicos, ya es un riesgo después de los 35 años. Eso dicen los médicos, yo no soy médico. Pero la mujer, lo que sí sé, porque soy mujer, es que conforme va pasando el tiempo de tu ciclo, que está en plena edad fértil, pues ya va a ser riesgo de que tú tengas un niño con problemas, ya de otro índole. Entonces hay mujeres que se dedican hoy en día a la mujer moderna. Bueno, pues ya trabajamos, algunas somos profesionistas, algunas pues tenemos algún oficio, pero ya no somos unas personas que están atenidas al hombre, que ya no dependemos al 100% del hombre. Claro que sí hay todavía mujeres que dependen del hombre, pero cuando éstas se ven solas, pues tienen que ponerse a trabajar. Y afortunadamente estamos en un mundo tan cambiante que ya hay trabajos en los cuales las mujeres nos podamos desenvolver. En el tiempo de la Biblia, olvídate de eso, ¿eh? En el tiempo de la Biblia, una mujer que se quedaba sola, una mujer que era viuda, que no tenía hijos, que no tenía esposo, que no tenía un hombre en su casa o en su familia, era una mujer que hasta cierto punto estaba ella pues destinada a morir incluso hasta de hambre. Entonces ahora pues no es el caso. Ahora en estos tiempos es diferente. ¿Por qué te comento todo esto? Porque precisamente la mujer hoy nos hemos dado a la tarea de meternos mucho en los trabajos, de amasar fortunas. Hay mujeres muy exitosas que han amasado grandes fortunas, grandes imperios.
y se han olvidado de su papel, de su rol como mujeres. Y dicen, porque como estamos en un mundo moderno, entre comillas, estas mujeres dicen, bueno, pues yo no me quiero casar porque sería un problema, etcétera. Yo las he oído porque yo he platicado con mujeres así. Yo lo único que quiero es tener un hijo para que sea mi compañero o mi compañera. Ahí está el primer error. Un hijo o una hija no es compañero ni compañera de una madre. Tenemos que entender que son seres independientes a nosotros. Dios nos los permite, nuestros hijos, con el propósito de que los criemos, que disfrutemos de su compañía, pero ellos un día tienen que hacer su vida muy personal y nosotras seguir con nuestra vida. Entonces allí ya está el primer error. Creer que un hijo o una hija es un compañero. Entonces, lo que motiva a estas madres a tener hijos, a embarazarse, es precisamente mitigar hasta cierto punto su soledad, previniendo un futuro de no quedarse solos. Y le repito, eso es una mentira, porque aquel niño, aquella niña va a crecer y se va a ir, así de simple. Entonces, aquí ya estamos nosotros empezando a entrar en materia. ¿Por qué soy madre? Entonces, hay muchas cosas que nos motivan a las mujeres a tener hijos. Hay mujeres casadas, bien casadas, que llevan un matrimonio estable. Y por supuesto, el matrimonio, ¿verdad? Es para concebir. Ahí es donde debe uno de tener, en ese estado de matrimonio, debe uno de tener a sus hijos. Sin embargo, muchas mujeres como yo, bueno, pues por una o por otra cosa decidimos o tuvimos nuestros hijos solteras, que es una situación verdaderamente difícil. Yo en lo personal no se lo deseo a nadie porque no nada más sufre uno, ¿verdad?, el hecho de tener que mantenerlos y la responsabilidad, sino que a los hijos les hace mucha, pero mucha falta también la presencia del padre. Entonces, son cosas bien fuertes las que estaremos tratando hoy este día. Le repito, hay mujeres casadas que junto con su esposo hacen planes para tener una casa, para tener un negocio y dicen, bueno, no nos vamos a embarazar. Vamos a embarazar hasta dentro de tanto tiempo. O sea, ya planean su vida, ¿no? Y está bien, hasta cierto punto está bien. Nada más que, pues Dios es el que determina nuestras vidas y Él sabe, ¿verdad? Porque a veces nos da los hijos aun y cuando las mujeres estamos tomando anticonceptivos y todo eso. Y muchas mujeres se embarazan, a lo mejor se les olvidó no sé, el anticonceptivo o no sé, o se les movió el dispositivo, qué sé yo. Pero resultan embarazadas y la primera impresión al darse cuenta es de rechazo. Aquí hay una clase que se llama ¿Qué me impide llegar a la meta? Porque el rechazo es muy fuerte y ese se lo puede uno lanzar a los niños que están en su vientre de uno, gestándose. Todos los sentimientos, las emociones que usted y yo estemos experimentando durante el embarazo, eso se los estamos nosotros, así como lo que comemos les está ayudando a ellos a crecer, a nutrirse, a nuestros fetitos, a nuestros embriones aquí dentro de nuestro estómago. Así los sentimientos y las emociones que tú y yo traigamos también le van a estar afectando a nuestro bebé. Tenemos que tener en eso mucho, pero mucho interés en estar reflexionando. ¿Por qué te digo? Porque muchas ya tenemos hijos y a veces no entendemos la conducta de nuestros hijos, por qué esto, por qué aquello. Bueno, hay que pedirle al Espíritu Santo siempre, hay que pedirle al Espíritu Santo que nos muestre qué fue lo que nosotros afectamos, de qué manera afectamos a nuestros hijos al momento de estarlos gestando en nuestros vientres. Estas mujeres casadas, la primera impresión es el rechazo. Aunque muchas dicen, bueno, y yo lo creo porque así es. No, dicen, pero bueno, eso fue nada más al principio. Ya después tuve a mi bebé en los brazos y fue un amor y yo lo amo y etcétera, etcétera. Yo no lo dudo. Pero lo primero que le aventaste, por decirlo de alguna manera, fue el rechazo. Entonces eso ya está mal. No lo conceptúas, no lo concibes como tal, como rechazo. No, 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 yo no rechacé a mi hijo. Claro que lo rechazaste desde el momento y hora que tú no lo esperabas, que no era un hijo que estuviera programado, no era un hijo que estuviera deseado por lo pronto, aunque seas casada. ¿Me expliqué? Entonces hay que ver. También hay muchas mujeres casadas que, bueno, pues están teniendo situaciones verdaderamente difíciles durante su matrimonio. Hay mujeres casadas
que saben de las infidelidades de sus esposos, sin embargo, estos pues están en su casa y las mujeres como esposas tienen que cumplir con sus responsabilidades conyugales y llegan al lecho, llegan a la intimidad con ese sentimiento de resentimiento, de coraje, con una baja autoestima, con una inseguridad, porque pues al verse lastimadas en este sentido que han sido sus esposos infieles, hay muchos pensamientos que las van a estar invadiendo al momento de estar teniendo intimidad con sus maridos. Van a estar pensando, a lo mejor está pensando en la otra mientras está aquí conmigo, ya no nada más a lo mejor me está cumpliendo por cumplirme. O sea, hay muchas cosas que podemos estar pensando y todo eso, si tú te embarazas en esos momentos, pues todo eso se lo aventaste tú a tu bebé. ¿Verdad? Un sentimiento de egoísmo, un sentimiento de baja autoestima, o sea, muchas cosas nos motivan a embarazarnos. Y en pocas palabras te voy a decir, somos cuerpo, somos alma y somos espíritu. Acuérdate que así como nosotras tuvimos alguna experiencia difícil cuando ya éramos niñas, cuando ya éramos adolescentes, que a lo mejor fuimos heridas, que a lo mejor fuimos impactadas por una situación difícil, que nos quedó esa herida en el alma. Bueno, también nuestros niños ya traen esos sentimientos, nosotros ya les lanzamos eso, los niños sienten y ahorita lo vamos a ver en la palabra de Dios, ellos ya sienten. Los hijos deben de procrearse, sin duda cabe, deben de procrearse en un ambiente primeramente lleno de amor, de aceptación y de aprobación, para que el individuo nazca y crezca sano emocionalmente. De otra manera, si en su concepción la madre experimentó todo lo contrario, los problemas se van a reflejar desde los primeros años de la vida del niño y llega a ser un adulto con muchos problemas emocionales. El corazón, que representa en la Biblia el alma, es el asiento de los sentimientos, de las pasiones y de las emociones. El profeta Jeremías en el capítulo 17, verso 19 dice que el corazón es engañoso y perverso y solo Dios lo conoce. Fíjate nada más. Así que nosotros no sabemos a veces qué tantos sentimientos podemos traer, qué tantas cosas estamos albergando dentro de lo más profundo de nuestro corazón. Por ejemplo, hay mujeres que han sido víctimas de una violación y resultan preñadas. ¿Qué es lo primero que sienten estas mujeres? A veces hasta jovencitas, niñas que resultan embarazadas después de haber sido violentadas. Por supuesto que lo primero que quieren es abortar a aquella criatura. Aunque la criatura no tenga la culpa, pero el sentimiento de ellas, pues imagínate, ha de ser un trauma terrible el de haber sido sometido o sometida a una violación, algo que tú no querías y mucho menos con alguien que ni por accidente, ¿verdad? Hubiera pasado que fuera tu pareja por un momento, claro que no. Entonces, pues aquí están ya las madres, ya están lanzándole al feto, ya no nada más el rechazo, sino el espíritu de muerte, porque lo primero que quieren es abortar. Y esto es grave, porque los hijos reciben inmediatamente ese espíritu, esa sensación de morir, desde que están en el vientre de nuestra madre, desde que estamos en el vientre de nuestra madre. Entonces, cuando ya son seres pensantes, ya son gente adulta o ya que tienen uso de razón, pues muchos de estos terminan con su vida porque traen esos deseos de suicidio que por supuesto son muy reales. No quiere decir que nada más esto sea un detonante para que una persona piense en suicidarse. Hay otros casos. Hay otras razones también, pero esta es una de las principales razones, o sea, muy reales, muy fuertes, porque mucha mujer, incluso aunque no haya sido violada, por su mente en algún momento pasó el deseo de abortar a aquella criatura. Bueno, hay veces que hemos escuchado amigas, familiares que dicen, bueno, están renegando con los hijos, ya no sé qué hacer con este hijo, ¿verdad? ¿Es tan rebelde?
o simplemente pues no me quiere obedecer, ya no sé ni qué hacer con él, no lo aguanto, siento que me aborrece y podríamos continuar mencionando algunas de las actitudes de nuestros muchachos, de nuestros hijos e hijas. Y a veces nos preguntamos y nos desesperamos por qué se comporta así. Bueno, pues muchas de las veces tiene que ver la manera en que fueron concebidos, ¿verdad? Estamos enfocando este libro lo estoy enfocando para las mujeres, pero también el padre influye demasiado. Nuestros niños desde el vientre ya sienten. Te voy a dar un ejemplo. Vámonos al Evangelio según San Lucas en el capítulo 1, versículos 41 y 44. María, la madre de Jesús, fue a saludar a su parienta Elizabeth, quien estaba embarazada de Juan el Bautista. Este era un embrión cuando saltó de alegría al escuchar el saludo de su familiar. O sea, Juan el Bautista sintió esa alegría cuando llegó la madre del Redentor, la madre de Jesús, quien también ya estaba embarazada. Entonces, ¿sí sienten? Los bebés que se están gestando sienten, ¿verdad? Por lo tanto, ninguna duda cabe que los seres humanos sentimos el amor o el rechazo desde que nos estamos gestando en el vientre de nuestras madres. El mismo rey David en el Salmo 51 dice, en pecado he sido concebido, etcétera. Él hablaba, algunos comentaristas de la palabra de Dios, estudiosos, dicen que posiblemente el rey David fue producto de un adulterio por parte de su padre. Hay que reconocer que él fue muy rechazado, tanto por el papá como por los hermanos mayores. Recuerda usted este evento y él allí lo transcribe cuando él cayó en adulterio con Betsabé. Entonces él recuerda, en pecado fui concebido. Entonces allí dice en este salmo la situación como él fue concebido. O sea, él fue concebido en pecado y él desgraciadamente levantó todo aquel pecado de sus padres, porque él también tuvo sus problemas de perversión sexual, como ya lo sabemos, cayó en adulterio. Sus hijos, ni se diga, ¿verdad? Estamos hablando del rey Salomón, que tuvo 1000 mujeres, 300 esposas o 700 y 300 concubinas. Total de que si nosotros no nos enseñamos a cortar en el nombre de Jesús con toda esta herencia familiar maligna, todos esos sentimientos que nos lanzaron, pues nosotros vamos a tener una vida muy miserable espiritualmente hablando y a veces no vamos a saber ni por qué. El único que nos puede dar la luz en estas cosas es el Espíritu Santo. Los niños cuando nacemos, yo lo digo por mí, ¿verdad? Cuando nacemos dentro de una relación que no hay, dentro de una relación de fornicación, que no hay un lazo de matrimonio, nosotros ya estamos recibiendo el espíritu de ilegitimidad, porque nosotros estamos siendo concebidos dentro de una relación que no es legítima. ¿Me expliqué? Entonces, pues esto también ya trae muchas cosas, ¿verdad? Ya trae una profunda raíz de rechazo. Yo así fui concebida y lamentablemente pues esto se volvió otra vez a repetir en mí cuando yo era muy jovencita, que fue lo que me hizo levantarme, ¿verdad? Y en victoria y decir, Señor, esto ya no más. Y fui metiéndome cada vez más y más en la palabra de Dios. Entonces, por eso a mí me llamó mucho la atención el estar escribiendo un libro en el cual estoy tratando sobre este punto. Así que el estado emocional de nosotras las mujeres cuando estamos concibiendo a nuestros hijos, o sea, en el momento sexual, juega un papel muy importante. Hay que recordar quizá pues si estábamos muy heridas con nuestras parejas, resentidas, amargadas o estábamos cumpliendo solo con obligación. En el caso de esposas que han sido lastimadas y bueno, pues si es una relación de pecado, por decir adulterio, fornicación, hay muchas mujeres que también usan a los hijos de manera egoísta para hacer que el hombre se case con ellas,
para obligar al hombre a que esté siempre con ellas. O sea, hay muchos sentimientos que nos motivan a concebir a un hijo. Entonces, todo eso hay que analizarlo muy bien a la luz de la palabra. El patriarca Abraham vivió una situación sin duda muy difícil, aun y cuando Dios ya le había prometido que le iba a dar un hijo de su esposa Sara. Esta mujer, Sara, la esposa, se desesperó, como muchas veces nos desesperamos tú y yo porque queremos ver los milagros en el momento que los estamos anhelando. Y Dios no opera así. Dios opera de una manera diferente a la nuestra porque Él tiene su justo tiempo, su kairos, el tiempo que Él cree y Él decide que así sea. Nosotros sí nos regimos los humanos por el cronos, ya lo he dicho en otras clases. Nosotros nos regimos por los minutos, los segundos, las horas, los días, los años, los meses. Dios no. Dios tiene su kairos, su tiempo perfecto. Entonces, nosotros tenemos que entender, ¿verdad? Que si Dios nos prometió algo, lo va a cumplir en su justo momento. Saraí nos esperó y le dijo, pues era cuestión también de culturas. Yo tengo mi esclava, era una mujer acaudalada. Le repito, Abraham y Saraí eran acaudalados ahí donde vivían en Ur, la tierra de los caldeos, parte de lo que es ahora el país de Irak. Ella tenía una esclava, pues a lo mejor tenía más, ¿verdad? Pero tenía una esclava en especial que era egipcia llamada Agar. Y dijo, bueno, yo quiero tener un hijo, dijo Sara. Yo te voy a dar marido, te voy a dar a mi esclava para que te allegues a ella, o sea, para que tenga relaciones y ella pueda concebir un hijo. Ese hijo, por supuesto, como ella es mi esclava, el hijo va a ser mío. Pero fíjese cómo son las cosas. Cuando ya estaba embarazada Agar, si se hizo esto, pues Abraham ni tardó ni perezoso aceptó. Me imagino que sí, era una mujer joven, su esclava, me imagino. La Biblia no dice, pero no creo que haya sido de la edad de Sara, que era una anciana, 80, 90 años. Esta mujer se embarazó Agar y empezó a crear una serie de sentimientos negativos hacia su ama, hacia Saraí, y empezaron ahí problemas. Usted lo puede leer, ¿verdad? En el libro de Génesis, desde el capítulo 15 hasta el 16 y todo eso. Entonces, pues Dios no había contemplado, cuando Dios no tiene en su corazón contemplado alguna cosa, bueno, pues nos va a ir mal, no nos va a ir bien. Ismael nace, que es el primer hijo de Abraham, y ahorita le puedo decir en el 2020 que sigue siendo Ismael el padre de todos los árabes, que son los que tienen un conflicto perpetuo con el pueblo de Israel. Allí en Palestina, seguido están peleándose. Usted, si no ha ido a Israel, bueno, no ha visto, pero incluso pues allí están divididos en el mismo país porque ellos están aferrados, los ismaelitas, o sea, los árabes, dicen es que este territorio es nuestro porque nosotros fuimos hijos, somos descendientes del primer hijo de Abraham, del hijo primogénito. Y hasta cierto punto humanamente es cierto, pero lo que ellos no aceptan es que el hijo de la promesa es el dueño de todo, que es Isaac, es el padre de los judíos. Dios personalmente dijo, yo les daré una tierra prometida. No se las dio a los árabes, no se las dio a los ismaelitas, se las dio esa tierra a los judíos. Y así, nos guste o no nos guste, hay mucha gente que comenta que no, que acá, lo siento. Aquí ellos, los judíos, te dicen, mira, aquí están la Torah, porque ellos son en lo que creen, ¿verdad? Acuérdense que ellos no aceptan todavía a Jesús como el Mesías. Dios nos dio a nosotros esta tierra, así que háganle como quieran. Y Dios los respalda. Por eso dice, allí también está el respaldo en la Torah, en los primeros 5 libros de la Biblia. Yo bendeciré a los que te bendicen y maldeciré a los que te maldigan. Entonces, este muchachito Ismael, pues ya ha sido concebido fuera de la voluntad de Dios y con una serie de cosas. Por eso los árabes son fieros, son gente especial, incluso hasta con sus mujeres, todavía hoy en día. Haz un poquito, piensa en las cosas, ¿verdad? O sea, este muchachito fue concebido fuera de la voluntad de Dios y con una serie de sentimientos, etcétera, que no sabemos qué tipo de sentimientos está experimentando
Abraham a lo mejor pues él sentía cierto atractivo sexual, ¿verdad? Aún y cuando ya era un anciano. Agar, bueno, pues ella era una esclava. Ella era una esclava y ella dijo, bueno, pues voy a tener un hijo y me voy a convertir en la predilecta de Abraham, porque yo sí le voy a poder dar hijos. A lo mejor eso pudo haber sido, porque si tú lees la Biblia, eso es lo primero que una como mujer intuye, ¿verdad? Entonces son muchas las cosas y este muchacho pues fue creciendo, pero Dios es bueno, fíjate, aun y cuando este niño nació fuera de la voluntad de Dios, Dios le dio su propia tierra, lo hizo una nación y hasta la fecha también ellos es gente muy acaudalada, los árabes, tú sabes, te vas a Dubái y ves unas ciudades, olvídate, con mucho dinero, petroleros, etcétera. O sea, Dios también los bendijo y eso lo dice la palabra de Dios. O sea, Dios nunca va a dejar abandonado por el hecho de que no fue la voluntad de Él. Yo lo digo por mis hijos, digo, gracias a Dios, Él siempre ha tenido misericordia y bien para todos, aun y cuando nosotros nos salimos de su perfecta voluntad. Aun y cuando nosotros concebimos a nuestros hijos por deseos sexuales, por deseos pervertidos, por resentimientos, por egoísmos, por amarguras, por lo que sea, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Estamos hablando de todo esto que nosotros les podemos estar lanzando a nuestros hijos cuando los concebimos. Imagínense una mujer que se dedica a la prostitución, se embaraza y la mayoría de las veces no sabe ni quién fue el padre. ¿Tiene usted idea lo que esta madre le está transmitiendo a su pequeño? Póngase usted a pensar. Acuérdese que somos cuerpo, alma y espíritu. Pues una serie de sentimientos desagradables, ¿verdad? Cuando debería de ser por amor, aceptación y aprobación. Estas mujeres llevan a cabo este tipo de relaciones sexuales por trabajo. Para muchas de ellas es repugnante, imagínese usted. Ellas nada más lo hacen ya como de una manera mecánica, ya ni siquiera se ponen a ver quién las está usando, ¿por qué? Porque pues yo no quiero ni pensar de qué manera, ¿verdad? Estas pobres mujeres tienen que someterse a cuestiones tan repugnantes con cualquier hombre, sin conocerlo, sin estar bien parecidos, sin amarlos. No, 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 no. Y luego que de repente salen embarazadas y dicen, ¿y ahora de quién es? Entonces, por eso muchos niños y niñas, bueno, pues crecen en medio de pandillas, en medio de también de lo mismo, de prostitución, de rechazo, de abandono, por todo lo que ya vienen arrastrando desde su concepción. Dice la palabra de Dios en el Salmo 127, versículo 3. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima del fruto del vientre. O sea, todos los seres humanos tenemos desde nuestra concepción un plan de bendición que Dios ya dispuso. Pero el enemigo de nuestras almas, el diablo, siempre buscará revertir este propósito para que venga muerte y frustración y ejecuta su maldad a través de una persona tan importante como nosotros. Una persona tan importante, perdón, para nosotros como lo es nuestra propia madre. Y así lo hace a través de generaciones. O sea, va a usar quien más nos debe de amar y nos debe de cuidar, que son nuestras madres. Y las va a usar de acuerdo a cómo aquella mujer se esté sintiendo y más si es una mujer que está sin Cristo. Los niños que nacen sin haber sido deseados tienen carencias internas y durante su desarrollo en la vida pueden manifestar muchos temores, inseguridades, no tienen identidad, una serie de cosas, ¿verdad? Esta situación hace que la persona sea incapaz de madurar emocionalmente. Acuérdense que yo ya he hablado del rechazo, que es uno de los sentimientos más profundos, aparte de la muerte, que recibimos desde el vientre de nuestras madres. Y si no se atiende, bueno, pues traerá serias consecuencias durante toda nuestra vida. Así que nosotros tenemos que estar bien, bien enterados de todo este tipo de situaciones. Si tú ya eres madre, si tú ya experimentaste ese sentimiento tan hermoso y ves que has estado teniendo problemas, complicaciones,
con tu hijo, con tu hija, bueno, pues empieza a pensar, ¿verdad? ¿Qué es lo que me motivó a tener yo mis hijos? ¿Cómo estaba yo en ese tiempo? Las mujeres que han tenido varios hijos, por ejemplo, el primero, pues dicen, ay, es que mi hijo mayor es tan bueno y es tan esto. Y siempre hemos estado haciendo comparaciones. Pero ya cuando las mujeres siguen teniendo más hijos, que ya su matrimonio muchas veces se ha ido deteriorando poco a poco, ven una diferencia muy marcada entre la conducta de un hijo y otro. Y dicen, bueno, ¿y por qué, verdad? Porque claro que no somos iguales, todos somos diferentes, nacemos con temperamentos diferentes, pero también tiene mucho, pero mucho que ver, le repito, cómo nosotras nos hayamos sentido en ese momento, al momento de estar embarazadas. Si el Espíritu Santo te está trayendo a tu memoria qué situaciones tú viviste cuando estabas embarazada, a lo mejor fuiste víctima de un susto, de un temor muy fuerte, de una impresión muy fuerte, pues todo eso ya lo captó tu niño, ya lo captó. Yo recuerdo, fíjate qué tremendo, ¿eh? Yo recuerdo cuando estaba embarazada de mi primer hijo, de mi hijo mayor, que pues ya está en la presencia de Dios. Cuando yo estaba, mi hijo fue concebido siendo una muchachita de 16 años y medio, una muchachita virgen, o sea, yo hija única, cuidada, hasta cierto punto, no demasiado, porque sí hubo un tiempo en que mi mamá pues me abandonó en otras cosas, pero ese ya sería cuestión de otro testimonio. Yo te voy a recordar esto para que si el Espíritu Santo te está trayendo a ti a memoria esto, lo pienses. Yo, pues lógico, al momento de haber tenido a mi hijo, haberlo concebido fuera de un matrimonio, pues yo ya estaba arrastrando consigo pues la perversión sexual, porque la fornicación, el adulterio no es otra cosa más que perversión sexual, es una de las perversiones sexuales. Cuando yo estaba embarazada ya se me notaba mucho allá en mi tierra. Yo me acuerdo que era un día X a mediodía. Fíjate nada más cómo trae uno como imanes todo aquello. Y me salió un individuo pues enseñándome sus genitales. Hazme el favor, una muchacha embarazada. Y bueno, yo lo que hice fue gritar, etcétera, etcétera. Y fíjate que aquello me impactó tanto. Mi hijo, que en la presencia del Señor está, bueno, pues él durante una escuelita allí, al igual que otros niños, pues también tuvieron un maestro que también les enseñó allí sus partes. O sea, sí me explico, o sea, cómo puede uno captar aquello y luego se los lanza uno a sus niños y luego ellos lo reciben. Y todo aquello es abuso sexual. Entonces yo no tengo ningún temor en compartirte esto porque yo vi la situación difícil que mi hijo vivió ya cuando él era adulto, que posiblemente todo eso haya sido también producto de la tristeza que él siempre arrastró, de muchas inseguridades y de muchos temores que lo llevaron a la muerte siendo un hombre de 31 años, ¿verdad? Entonces yo te digo, claro que sí luché, dirás tú, bueno, ¿y cómo ella? Claro que luché, pero acuérdate que todo esto, yo de ese tipo de abuso, yo me enteré ya cuando él tenía 23 años. Él ya estaba muy avanzado con ese problema y él ya tenía pues ya madurez, ya uno no puede ir como Dios no va en contra de tu voluntad, uno tampoco no puede ir en contra de la voluntad de los hijos. Yo les inculqué la palabra de Dios desde niño y bueno, pues a lo mejor a veces nos enfrentamos precisamente dadas las circunstancias en que nosotros engendramos a nuestros niños, eso les heredamos. Desgraciadamente mi hijo, pues mi hijo mayor que en la presencia de Dios está, te repito, estando dentro de unas clases donde se supone que les tenían que haber enseñado de la Biblia, pues tú sabes que hay gente mala en donde quiera, ¿verdad? Donde quiera, pues ahí fue donde se llevó a cabo con él y otros niños este tipo de abusos. Entonces yo me di cuenta ya siendo ya un muchacho ya grande, que no estábamos ni en la ciudad, etcétera.
Entonces todo esto yo te lo digo para que traigas a tu memoria todo aquello que Dios te pueda estar mostrando en este momento. Te digo yo, embarazada, atraje eso, ese individuo salió y, oye, mostrándome, yo fui víctima también de toqueteos insanos en la calle, ya estando embarazada, o sea, ¿cómo es posible? Todo eso yo traía como una especie de imán dentro de mí, precisamente por las condiciones en las cuales yo había engendrado a mi hijo y también en las condiciones en las cuales yo fui engendrada, también fuera de un matrimonio. A mí no me da pena decírtelo, de ningún modo, yo te lo digo porque qué mejor es que yo te ilustre con mi propio testimonio, para que tú entiendas lo que traté de decirte, lo que estoy mostrando en esta clase que es parte de un libro que yo estoy, todavía no lo termino, pero es un libro que yo estoy escribiendo precisamente para que muchas mujeres podamos estar siempre listas y clamando a Dios por nuestros hijos, clamando al Señor por esos hijos que necesitan tanto de nuestras oraciones, pero oraciones certeras, oraciones como pide la palabra que a veces no son escuchadas porque no las sabemos, no sabemos pedir las cosas. Entonces, si nosotras, Dios nos trae a memoria, Señor, qué fue lo que yo fui, de qué manera yo le lancé a mis hijos cuando estaban en mi vientre, qué tipo de sentimientos, si yo me asusté, dice la palabra de Dios, que el perfecto amor echa fuera todo temor y empiezo a guerrear por mi hijo, si mi hijo es muy temeroso es porque a lo mejor yo le lancé ese espíritu de temor, los dos recibimos cuando yo estaba embarazada, a lo mejor ese espíritu de temor lo echamos fuera en el nombre de Jesucristo. Y allí tú le estás ayudando a tu hijo, no importa que éste sea adulto. Tú le estás ayudando a ser libre y sus propias oraciones del hijo, de la hija, créeme lo que Dios te va a dar la libertad. Ya la tenemos la libertad porque Jesús ya no la dio en su muerte, en esa muerte tan cruel que él tuvo. Dice la palabra de Dios que él, a mí me encanta estar recordando este capítulo 53 de Isaías que dice que él ya llevó nuestras enfermedades y sanó nuestros dolores. Él ya llevó todo lo que nos acongoja como seres humanos en esa cruz del Calvario. Entonces tenemos nosotros que tener en cuenta que ahorita lo único que vamos a hacer tu madre y yo es estar haciendo uso de la palabra de Dios, de esas promesas, pero sobre todo siempre con la ayuda, con la guía, con la sabiduría del Espíritu Santo, que es el único que va a esos lugares muy profundos de nuestro corazón, de nuestra mente y nos lo trae a memoria para que tú y yo lo saquemos de nuestra vida y le digamos, Señor, perdóname, Padre, por aquello que hice. Ya no quiero que me estorbe, yo quiero gozar de esa libertad en Cristo. O sea, hay esperanzas. Hay esperanza para todos aquellos que hemos recibido a Jesús. Yo, a pesar de que mi hijo partió a la presencia del Señor, yo le doy gracias porque Él siempre me dio la oportunidad de poderlo estar ministrando ya cuando yo me enteré y Él estoy segura que Él está con el Padre. Él ya tuvo un problema que después posiblemente yo te estaré compartiendo porque el Señor es el que me va guiando para que yo vaya subiendo este tipo de clases, con el propósito de que tú seas grandemente bendecida y te conviertas, no en una religiosa, sino que te conviertas en una mujer, en un hombre que adoren, amen a Dios y sobre todo que cada día estemos buscando más y más ser regenerados, dejando nuestra vieja manera de vivir, dejando nuestra vieja manera de pensar, porque Dios tiene muchas cosas y muchos planes para aquellos que le amamos. Yo me he enseñado aún en medio del dolor de la pérdida de mi hijo, porque ya no está conmigo, ¿verdad? Físicamente, pero yo sé que un día estaremos él y yo. Yo lo sé.
Entonces, mientras tengo una labor aquí con mi hijo, con el otro hijo menor que tengo y voy a luchar por él, como yo sé que tú también, mujer, vas a luchar. Yo no sé qué problema esté presentando cada uno de tus hijos, no lo sé, pero el Espíritu Santo sí lo sabe. Desde este momento que tú estás viendo esta clase, es mi deseo que tú entres en una actitud de adoración y de respeto y de amor y de oración profunda y le digas al Padre, Señor, aquí estoy. Espíritu Santo, muéstrame, muéstrame, Señor, aquello que tiene que ser confrontado por mí en mi vida y en la vida de mis hijos, de cada uno de mis hijos, si tienes varios. El problema le comentas a Dios que estás pasando con cada uno de tus hijos y yo sé que Dios, a través de su Santo Espíritu y por los méritos de Jesucristo, te va a ir dando el camino porque ya lo tenemos trazado. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Acuérdate. Entonces, ya nada más es cuestión de que juntas aprendamos a conocer más y más de lo que Dios tiene para nosotras. Que Dios te bendiga y espero que haya sido edificante esta clase.